corresponde también a historia, historia de México. ¿Ok? Y bueno. Ok, ya ven en la pantalla. Ayer nos quedamos con el inicio de lo que era la época colonial, cómo empieza a darse la conquista, cómo esta conquista es espiritual y es militar, cómo la militar está a cargo de los soldados españoles, principalmente de Hernán Cortés a la cabeza, y mientras que la conquista espiritual va a estar a cargo de los frailes, ¿no? Ah, pero faltaban unos reactivos, ¿verdad? Bueno, ahorita los vemos. En esta, ya que se da este proceso de colonización y de conquista, se empieza a reconfigurar la sociedad, es decir, a conformarse una sociedad al estilo español. Ajá. ¿Se acuerdan que veíamos las características de los pueblos mesoamericanos? Cómo era un gobierno teocrático, cómo eran politeístas, cómo las principales actividades económicas eran la agricultura y las chinampas. Con la llegada de los españoles eso cambia. Cambia la organización territorial, se conforman las alcaldías o intendencias, es decir, esta división que va a existir del país, bueno, no se llama país, se va a llamar Nueva España, se va a dividir la Nueva España en alcaldías e intendencias. En la cuestión económica, las dos principales actividades van a ser la minería y la ganadería, es decir, la agricultura deja de ser importante. En lo social, la religión católica va a ser la única y la sociedad va a estar organizada en castas. ¿Recuerdan qué son las castas? ¿Sí? ¿Qué son, Fabio? ¿Qué son las castas? ¿Cómo definirían a las castas? Ajá, un ejemplo de una casta, ¿te acuerdas? Español, ajá, exacto. Entonces vamos a tener que las castas van a ser esta división social, sobre todo porque se pensaba que era una especie como de razas, ¿no? Que dependiendo del aspecto físico serían las castas. Entonces vamos a tener los hijos de españoles nacidos en España van a tener el nombre de peninsulares o español, ¿no? Mientras que aquellos que españoles, padre español, madre española, pero nacidos en Nueva España, es decir, en el continente americano, van a recibir el nombre de criollos. Español e indígena van a dar lugar a los mestizos y español con población afrodescendiente o negra van a ser los mulatos, ¿ok? Estas van a ser las principales castas, aunque va a haber muchas más. Ajá. Los cargos más importantes los van a tener los españoles que llegaron de España, mientras que los criollos no se les va a dejar acceder a esos puestos. Por ejemplo, un criollo no podía llegar a ser virrey, no podías eh, ser un arzobispo, porque esos cargos únicamente estaban o se les daba a los españoles. Ajá. Y esto generó problemas. Tampoco podían estudiar todas las carreras. Un ejemplo de criollos va a ser Sor Juana Inés de la Cruz y Miguel Hidalgo, ¿no? Miguel Hidalgo tuvo que entrar
a la escuela religiosa, volverse sacerdote para poder estudiar derecho, porque era un criollo y los criollos no podían acceder a la escuela de jurisprudencia, o sea, la de derecho. Y bueno, vamos a tener que en este tiempo en el que se conquista, se descubre América, el rey en España va a ser Carlos I, ¿ok? Carlos I va a ser el rey de España, pero también había heredado ciertos territorios del Imperio Germánico. Ajá. Sin embargo, en este lugar, al heredar, acuérdense que las monarquías, bajo este contexto, las monarquías no tienen fronteras. Un rey no puede estar aquí, pero gobernar una parte lejana. Esto pasaba con Carlos I. Carlos I era rey de España, pero gobernaba ciertos lugares también del Imperio Germánico. Era heredero también de esas regiones, pero ahí no recibía el nombre de Carlos I, sino recibía el nombre de Carlos V. Ajá, pero era el mismo. ¿Por qué creen que se le llamó Carlos V en esta región de Alemania? ¿Cuál creen que haya sido la razón? ¿Por qué no conservar el mismo nombre de Carlos I? ¿Por qué creen? ¿Por qué no recibir el mismo nombre? ¿No? ¿Por qué se les ponía Carlos I, Carlos II, Carlos III? ¿Qué significaba ese numerito? ¿No? Ok, ese número o ese numeral significaba la herencia, ¿no? La herencia. Carlos I era el primer Carlos de ese lugar. Ajá. A lo mejor al nieto le ponían Carlos II, al bisnieto Carlos III. Era el nombre que iba pasando de generación en generación, pero en este territorio del Imperio Germánico ya había habido Carlos, por lo tanto, por lo tanto, no podía seguir conservando el nombre de Carlos I y el Carlos que le tocaba era el Carlos V. Por eso es que en esta región recibía el nombre de Carlos V, pero era el mismo. O sea, Carlos I y Carlos V es esta misma persona. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver las instituciones. ¿Para qué sirven estas instituciones que van a llegar con los españoles? Eh, si están anotando, hagan un cuadrito parecido a este para señalar cuál es la función de cada una de estas instituciones. ¿Ok? Virreinato, Consejo de Indias, Real Audiencia, Santa Inquisición, Encomienda y Ayuntamiento. ¿Ok? Bien, el gobierno en Nueva España, bueno, el gobierno estaba encabezado en 1521 por un gobierno en España y uno en Nueva España. Acuérdense que las monarquías pueden gobernar desde lejos. Entonces, el principal gobierno es el que va a estar en España y a la cabeza va a estar Carlos I o también llamado Carlos V. Él va a ser el rey, el señor, el que va a gobernar tanto España como la Nueva España. Pero para que su gobierno pudiera llevarse de forma adecuada,
tuvo que establecer ciertas instituciones que le ayudaran a gobernar a la distancia. Una de las instituciones que establece en España va a ser el Consejo de Indias. El Consejo de Indias va a funcionar como una especie de consejeros del rey que le van a decir qué leyes proponer para el gobierno en la Nueva España. Ajá. Es decir, ellos aconsejan, le dicen, rey, esta sería una buena ley para la Nueva España. Entonces el rey la acepta y ya se manda a la Nueva España. ¿Ok? Como su nombre lo dice, es un consejo del rey encargado de elaborar leyes. Ajá. Existe también en España la casa de contratación. Ajá. La casa de contratación funciona como una aduana. ¿Qué es una aduana? ¿O para qué sirve una aduana? ¿Para qué creen que sirva una aduana? ¿No? ¿Ni idea de qué es una aduana? Una aduana es una especie, em, va a servir para mover mercancías, para checar las mercancías que van de un lugar a otro. La aduana en este caso va a estar en España y va a tener la función de que toda la mercancía que quiera salir de España tiene que pasar por la casa de contratación. La van a checar ahí, le van a dar los permisos y va a poder enviarse a la Nueva España. También si querían sacar mercancías de la Nueva España, tenían que mandar un oficio a la casa de contratación para que les dieran permiso y esa mercancía pudiera llegar a España. ¿Ok? También servía para las personas que quisieran salir de España para la Nueva España tenían que ir a la casa de contratación, adquirir ese permiso que les iba a permitir llegar al otro continente. ¿Ok? ¿Queda claro, chicos, cuál es la función del Consejo de Indias y la casa de contratación? ¿O les quedan dudas? Porque de estas vienen en el examen. Ok, bien. Otra de las instituciones importantes va a ser el ayuntamiento. Ajá. Estas dos van a estar en España, ¿ok? En la Nueva España también se van a crear instituciones, el ayuntamiento, el virreinato, la capitanía general, la Real Audiencia y el Santo Oficio de la Inquisición. Cada una ahorita los vamos a ir viendo. Ah, y la encomienda, ¿ok? La Real Audiencia, está acá, la Real Audiencia, va a funcionar como una especie de tribunal donde va a haber jueces que resolvían los conflictos y asuntos. Ajá. La Real Audiencia va a ser un tribunal, pero únicamente un tribunal para cuestiones sociales. Por ejemplo, un pleito de una tierra entre indios y españoles. Ah, pues había que recurrir a la Real Audiencia. Ajá. ¿Cuál es la función de un tribunal? Dar un veredicto. Ajá. ¿Quién es la persona que da el veredicto? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a la persona? Juez, exactamente. Juez. El juez va a ser el encargado de dar el veredicto, pero en la Real Audiencia no va a recibir ese nombre, va a recibir el nombre de oidor.
Espérenme tantito, chicos, denme 2 minutos. Es que mis perros están haciendo escándalo. Espérenme tantito. Ay, perdón, ya. Ok. Les decía, entonces, la Real Audiencia va a funcionar como un tribunal, ajá, el que va a impartir, por así decirlo, justicia. Se llama Real Audiencia porque el juez es el encargado de oír los problemas. Por lo tanto, al juez va a recibir el nombre de oidor, ajá, va a escuchar los problemas y va a emitir un juicio. Otro de los tribunales no va a ser el único. Este va a estar encargado de asuntos sociales, de problemas sociales, mientras que el Tribunal de la Santa Inquisición va a estar encargado de problemas religiosos, ajá, sobre todo de impartir justicia en el ámbito religioso, es decir, va a juzgar a herejes, a todos aquellos que atenten contra la religión, ajá. Ese va a ser su principal función. Y vamos a tener, bueno, entonces hay dos tribunales, el de la Santa Inquisición y el de la Real Audiencia.
Y también vamos a tener el tribunal, otro de las instituciones importantes va a ser el ayuntamiento o cabildo. Este también le suelen preguntar en el examen, ¿cuál es la primera forma de gobierno en la Nueva España? ¿Se acuerdan al primer lugar que les dije que llegó Hernán Cortés? Llega a Yucatán y de Yucatán, ¿a dónde se va? ¿Sí se acuerdan? A Veracruz, exactamente. Bien, Fabio. En Veracruz, Hernán Cortés a su llegada va a establecer la primera ciudad, ¿ok? Esa ciudad va a recibir el nombre de la Veracruz. Entonces, en esa ciudad, al fundar una ciudad, tiene que poner a alguien que gobierne esa ciudad. Ajá. Entonces, por eso es que esa ciudad va a ser un ayuntamiento. Ajá. El ayuntamiento cabildo es la forma de gobierno de una ciudad o de un pueblo grande. Entonces, ¿cómo se le llama al que va a gobernar esta ciudad? Pues va a recibir el nombre de alcalde, ajá, o regidor, dependiendo. Entonces, la primera forma de gobierno que se establece en la Nueva España va a ser el ayuntamiento, ¿ok? Muchas veces se confunden y luego se van por pues la primera forma de gobierno fue el virreinato. Y no es así. El virreinato se va a establecer ya más tarde. Ajá. Primero es la formación de esta ciudad y la primera fue Veracruz. Ajá, la Veracruz. ¿Ok? Entonces vamos a tener el ayuntamiento cabildo gobernado por un alcalde. Es el primer gobierno fundado por Hernán Cortés, pues en la Veracruz. Encomienda. También les preguntan qué es una encomienda. La encomienda va a ser viene de la palabra encomendar. ¿Qué es encomendar? Es, es dar, por ejemplo, a ver, ¿cuál? Eh, un ejemplo de encomendar sería, Fabio, te encomiendo que les hagas llegar a tus compañeros los reactivos para el día de mañana. ¿Cuál sería entonces el sinónimo de encomienda? ¿Cuál sería el sinónimo de encomienda? Mandar, ordenar, dar, ajá, exactamente, ¿no? Entonces, la encomienda es la entrega de indios a un español. Aquí están los indios. El rey de España autoriza que estos indios estén bajo el cargo de este español, se los encomendó, se los dio, se los entregó. ¿Para qué? El español va a tener la función de enseñarles la religión y a comportarse como españoles, ¿no? Como la cultura española. A cambio, los indios, por ese favor, le van a trabajar. Todo el trabajo que hagan ellos va a ser para el español. Si cosechan maíz, pues van a dárselo a los españoles, a este español, perdón. Si cerca hay una mina, van a trabajar la mina y eso, lo que saquen de esa mina, se lo van a dar al español. ¿Ok? Entonces, la encomienda va a ser esa entrega determinada de indios a los conquistadores a cambio de que el español los cristianice. Ajá. Y a cambio los indios pues van a trabajarle. No sé si quedó claro que se encomienda. Esto es importante que les quede claro, chicos, porque, porque se las preguntan. ¿Mm? Con sus palabras, a ver, escríbanme cómo definirían una encomienda.
¿cómo definirían una encomienda?